Frijol corredor, una hortaliza muy apreciada en Inglaterra y no tan conocido en otros países. Creo que tiene que ver con nuestro clima. Realmente les gustan los veranos lluviosos. Definitivamente necesitan calor. Así que si tienes un verano cálido y lluvioso, wow, te irá muy bien y tendrás una gran cosecha. Así que estamos hablando principalmente de vainas verdes. Y en el Reino Unido, al menos así es como la mayoría de la gente come sus ejotes. Así que recogen la vaina antes de que se hinche demasiado, lo que en realidad hace que la vaina se vuelva fibrosa. Pero la otra cosa que puedes hacer con los ejotes, y que yo hice aquí con estos, es dejarlos crecer para que las vainas se hinchen y recogerlos cuando estén un poco amarillos, poniéndose marrones, luego los desgranas y secas las semillas. Deliciosos. Los remojo toda la noche y los hiervo durante aproximadamente 1 hora y tienes un festín. Hay una variedad blanca llamada Sire. Probablemente tiene uno de los mejores sabores. Ese es César. Y eso es lo que te voy a mostrar cómo cultivar. El método de cultivo es el mismo. Cualquiera que sea el método que vas a usar para la cosecha. Así que podrías decir que hay 2 métodos de cosecha diferentes. Uno es seguir recogiendo las vainas verdes antes de que se pongan demasiado duras. Y el otro es dejarlas madurar en la planta. Vamos a tratar de mostrarte ambos en este video, así que va a ser un proceso bastante largo y la siembra es rápida. Y hay 2 formas principales de sembrar, ya sea como lo estoy haciendo aquí. Así que esto es bajo techo, en el invernadero, bastante temprano, un poco antes de lo que normalmente recomiendo también. Hay un elemento de riesgo aquí porque hay un punto clave sobre los frijoles de enredadera. Se mueren por las heladas. Fin de la historia. Así que si siembras demasiado temprano y tienes una helada tardía, eso es todo. Me temo que tendrás que sembrar de nuevo. Así que esa es una gran razón para no apresurarse a sembrar demasiado temprano. Y la segunda está relacionada con eso, y es que si no están en condiciones muy cálidas, se quedan rezagadas, no prosperan y entonces son vulnerables a las babosas. Esa es mi experiencia aquí, de todos modos. Así que mi fecha normal de siembra para cultivo al aire libre es el 10 de mayo. Eso es para una zona donde la última helada es el 15 de mayo. Y lo que yo he encontrado que funciona bien es ponerlas en la tierra alrededor del 25 de mayo, más o menos. La idea es que eso es unos 10 días después de la última helada. Para ese entonces no solo podemos estar razonablemente seguros de que no habrá una helada, sino que también sabemos que el clima ya se está calentando más. Mientras más esperes, ya sabes, más clima cálido tendrás. Y las siembras tardías en realidad a menudo alcanzan a las primeras. Así que podrías decir que una buena fecha de siembra podría ser el 1 de junio. Eso podría ser dentro o fuera. Afuera es más fácil siempre y cuando no tengas ratones corriendo por ahí. Les gustan estas semillas cuando son bastante pequeñas. Así que los ratones y las babosas probablemente son las 2 principales cosas de las que preocuparse. Otra podrían ser los conejos, de hecho. Ellos vendrán y se comerán las puntas de las pequeñas plántulas de ejotes y los ciervos se comerán las hojas. Así que en realidad hay bastantes plagas potenciales, y solo tienes que averiguar qué es lo más probable, hablar con otras personas cercanas y ver qué puedes hacer. Y son una planta trepadora, así que veremos cómo se ven mientras crecen un poco. Y luego, al plantarlas, después de eso, pondré las cañas en su lugar. Una cosa sobre eso es que no necesitas poner una estructura antes de plantar. Prefiero no hacerlo porque a veces plantas y luego hay 1 o 2 noches frías inesperadas. Puedes simplemente poner una manta antiheladas sobre las plantas durante ese tiempo, lo cual realmente no puedes hacer si ya tienes una estructura y varas o lo que sea en su lugar antes. Y no le hace daño a las raíces poner las varas, ya sabes, cuando las plantas apenas están empezando a crecer. Así que también veremos eso. Así que estamos plantando estas plantas de ejote y hemos tenido una pequeña pausa para poder grabar. Así que estas en realidad sí se plantaron, las que ves aquí, hace 1 semana, exactamente hace 1 semana. Y en esta charola aquí están las mismas siembras, así que son las mismas plantas. Y es interesante ver cuánto han crecido más en el módulo. Parece que han crecido más comparado con las que están en la tierra. Y eso es en parte porque aquí afuera está más fresco comparado con el invernadero. Estas están en el invernadero. Pero esto es un poco engañoso porque lo que veo aquí, con un poco de experiencia, puedo notar que estas plantas ya están bien establecidas y están a punto de formar su tallo principal. Y mientras el clima se mantenga razonable, como ahora,
entre 16 y 21 grados, que son los 60 y tantos grados Fahrenheit, es lo suficientemente cálido para ellas. No es perfecto, pero si se pone un poco más cálido van a trepar por estos palos. Así que pusimos palos, hicimos una especie de tipi, en este caso de 6. Aquí hay un tipi que en realidad tiene 10, depende de qué tan ancho sea tu cama de cultivo. Porque el espacio entre las plantas no deben quedar ni muy juntas ni muy separadas. Idealmente entre 30 y 40 centímetros. Eso es aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Normalmente yo elijo 30 porque hay bastante espacio alrededor de ellas. Y la manera de plantarlas en la tierra es así. Puedes ver que ahí hay un cepellón bien formado. Para mí esta está un poco crecida además. Se ve fantástica. Pero cuando plantas una planta más grande como esta, sufre más estrés por el trasplante y tarda un poco más en volver a crecer. Así que aunque esta se ve más grande en este momento comparada con aquella, si regresamos en 2 semanas, será al revés, y esta habrá superado a la otra. Así que aquí vamos, y lo que hice fue usar mi punzón para plantar. Así que esta es la ventaja de usar plantas en módulos en lugar de cultivarlas en macetas, que también puedes hacer. Es una maceta de 7 centímetros, podrías sembrar semillas ahí. Pero entonces necesitas usar una palita o alguna otra herramienta. Toma más tiempo hacer un hoyo más grande en la tierra para colocarla. Así que este punzón de madera, ya sabes, de cualquier tipo, sí puedes conseguir algo así. Básicamente es solo para hacer un hoyo. Y de hecho recientemente estuve en Alaska y este tipo me mostró su hermoso punzón casero, que era un pedazo de madera de deriva de álamo con pequeñas ramas en la parte superior. Se veía hermoso y él decía que lo usaba para hacer sus hoyos. Así que eso solo demuestra cómo puedes improvisar. Pero voy a meter esto bastante profundo. Está totalmente bien enterrar esta planta, ya sabes, hasta ese nivel. Incluso podrías ir más profundo si quisieras, pero ya sabes, en este caso así está bien. Esto, por cierto, no lo voy a dejar aquí porque ya tengo suficientes plantas, pero solo quería mostrarte el método de siembra. Déjala caer y lo ideal es que no tengas que aplastarla demasiado porque eso puede dañar un poco las raíces. Pero aún así la estoy presionando, solo me aseguro de que quede bien firme ahí. Y eso es suficiente, ¿sabes? Podrías rellenar ese hoyo. Pero se va a rellenar cuando riegue, así que voy a regar. Y debería empujarlo un poco más, porque a veces lo que puede pasar es que si tienes un hoyo ahí, aunque pongas cosas encima, el cepellón de raíces podría salirse flotando por arriba. Definitivamente no quiero eso. Así que está bien firme y ese hoyo se va rellenando con el tiempo. Y eso es todo. Así que si ignoramos que no va a estar ahí por mucho tiempo, pero ellos van a sacar sus tallos. Ah, sí, todavía no tengo ninguno que lo esté haciendo, pero ellos sacan un pequeño tallo y luego tiene una parte rizada en la punta. Y de hecho parece que pueden moverse por sí mismos. Es realmente inteligente. Pueden detectar dónde está el soporte. Y muchos de ellos se encuentran, en este caso la caña, una de bambú de 8 pies, de 2 metros con 40, algo así. Encontrarán la caña y subirán por ella. Si no encuentran la caña, los encuentras tirados en el suelo aquí afuera. Puedes simplemente levantarla suavemente y girarla un poco. Preferiblemente no en un día ventoso, porque si no, se vuela. Pero si tienes unas horas sin viento, entonces se va a sujetar al soporte. Y a partir de ahí ya no hay nada más que hacer en cuanto al crecimiento, excepto regar y deshiervar como de costumbre. Ya no voy a regar estas ahora. Fueron regadas al principio. Estaba muy seco cuando las planté. Ahora no necesitan más agua por al menos un mes, digo yo, hasta que veas flores. Así que probablemente vendremos aquí cuando estén floreando y continuaremos desde ahí. Aquí estamos un poco después, estas están creciendo muy rápido, realmente disfrutan los días cálidos. Hemos tenido una temperatura promedio durante las últimas 6 semanas de 23 grados 73 Fahrenheit. Así que para nosotros eso es bastante cálido, pero es perfecto para ellas. No les gusta que haga demasiado calor ni que esté demasiado seco. Ha estado muy seco, así que hemos estado regando. Y una forma en la que riego estas es que en lugar de quedarme aquí con la manguera mucho tiempo, simplemente pongo la manguera en medio del tipi y dejo que se empape, dejo correr la manguera quizá 3 o 4 minutos. Esa es la idea. Y a veces se dice que el polen no prende cuando hace mucho calor.
Creo que eso en realidad se debe más a la falta de humedad en la base, porque nunca he rociado estas deliberadamente en todo el clima caluroso y seco que hemos tenido y están cuajando bien. Puedes ver que están apareciendo pequeños frijoles y si miramos más abajo, ahí es donde están los frijoles más maduros. Ahora, si fueras a comer estos como vainas, un frijol como este ya empieza a estar un poco duro. Todavía es bueno para comer, pero no querrías dejarlo mucho más tiempo una vez que empiezas a sentir que los frijoles dentro de la vaina se están hinchando. Así que cuando la gente dice o decimos que comemos frijoles de enrame o comemos frijoles trepadores o lo que sea, ¿qué parte estás comiendo? Normalmente no se especifica. En el Reino Unido, la mayoría de la gente come las vainas. Así que esto es lo que ellos llamarían un frijol de enrame, así les decimos, y eso es lo que normalmente se come. Pero lo que estoy haciendo aquí es que, como realmente valoro los frijoles que están dentro de las vainas, voy a dejarlos madurar por más tiempo. Aquí hay uno un poco más viejo que ya empieza a verse más hinchado, se nota. Y los frijoles dentro de estas vainas de hecho se hacen bastante grandes, como frijoles de Lima incluso, aunque son frijoles trepadores del género Phaseolus. Entonces, en la siguiente parte de este video veremos eso y esperas hasta que las vainas se pongan amarillas, así que tienes estas opciones. Sin embargo, si decides cosecharlas ahora como vainas verdes, eso reducirá tu cosecha de frijoles secos después, en parte porque le dejas menos tiempo a la planta. De todos modos, en este clima tardan bastante en pasar de una vaina hinchada a una vaina realmente madura con frijoles lo suficientemente secos para cosechar. Así que en realidad simplemente no las cosecho en absoluto. Como ejotes, comemos ejotes de mata baja. Revisa el video sobre eso, yo los encuentro más fáciles de cultivar, crecen rápido. En realidad no producen durante tanto tiempo, pero puedes hacer 2 o 3 siembras durante el verano. Y aquí puedes darte una idea de los espacios. Quizá puedas ver que en los tipi he dejado suficiente espacio para que podamos caminar entre ellos si queremos. Generalmente estas plantas echan raíces bastante lejos. Así que no es como si las raíces solo fueran hacia abajo verticalmente. Así que, ya sabes, sí se benefician de tener bastante espacio. Y bueno, en el caso de este tipi al final del bancal, seguro que está echando raíces en el camino que está junto a él. Esa es una ventaja del método sin cavar, mantener los caminos limpios, con un poco de mantillo de astillas de madera encima. Eso es tanto para nutrir el suelo como para mantener las malezas a raya. Los caminos son suelos vivos y vibrantes, llenos de nutrientes y humedad. Así que, por ejemplo, ayer por la tarde tuvimos 8 milímetros, 1/3 de pulgada de lluvia. Y vaya, a estos les encanta eso, sin duda. Y todo eso cayó tanto en el camino como en la cama de cultivo. Y estos enviarán raíces oportunistas al camino para encontrar esa nueva humedad. Así que, de hecho, esa es una de las razones por las que las camas de cultivo sin laterales son realmente buenas. Todavía puedes hacer camas elevadas, por supuesto, pero ya sabes, todas estas diferentes opciones dan resultados ligeramente diferentes o variados. Así que sí, cuando regresemos, las hojas no se verán tan exuberantes. Este es el momento más exuberante ahora, y es muy bonito porque tienes todas estas flores, muchos insectos sobre ellas. Es una gran planta para cultivar en verano, y buena para los insectos porque las flores de primavera ya terminaron y no hay tantas plantas floreciendo en pleno verano. Estas, sin duda, sí lo están. Podría agregar que mientras riego, a menudo tomo mi cuchillo y corto algunas de estas ramas laterales que están saliendo, que realmente no van a hacer mucho y más bien estorban un poco, y también algunas en la base. Y quizás más que nada, estas de aquí arriba. Así que esa es la parte superior de la planta, ya no tiene más soporte para crecer más alto. Creo que crecerían bastante altos si los dejaras. Y ya hay suficientes frijoles en la planta ahora, así que solo estoy agarrándolos y recortándolos. Porque estamos llegando al punto a mediados o finales del verano donde ya no queremos tanto animar el nuevo crecimiento de tallos y hojas de la planta y que la planta consolide lo que ya está aquí y convierta estas vainas en hermosos frijoles secos. Es mediados de agosto y en un verano cálido estamos empezando a ver resultados hermosos. Hay muchas vainas aquí. Eso está muy bien. Si querías vainas verdes, ahí las tienes. Pero para mí lo importante, la cosecha que quiero está más abajo en este punto porque maduran desde la parte inferior. Y a medida que bajamos, estamos viendo vainas más gordas como esa. Si querías vainas para comer, eso ya se pasó, está bastante fibroso, pero los frijoles se están hinchando ahí dentro. 1, 2, 3, 4 hermosos frijoles gordos.
Y luego las vainas se ponen amarillas, lo que indica que los frijoles están madurando más. Puedes ver uno ahí, por ejemplo, es de un amarillo bastante brillante. Y eso todavía no está listo porque los frijoles necesitan secarse más. Y luego, lo que ahora estamos empezando a ver, que en realidad es más temprano de lo normal, son vainas como esta, que tienen los frijoles prácticamente secos por dentro. No están completamente secos, pero ya se han hecho mucho más pequeños. Así que a medida que se secan, quedan de ese tamaño. Cuando estaban húmedos, probablemente tenían más del doble de ese tamaño cuando estaban húmedos. Y si tienes suficiente buen clima para que puedan secarse en la planta así, eso es fantástico porque hace que el proceso posterior sea fácil. Las desgrano, las pongo en una charola en un lugar soleado dentro de casa, quizá unos días, y luego están realmente duras, crujientes, secas, y pueden ir en un frasco para almacenarlas tanto tiempo como quieras. Incluso 2 años las he guardado, y aún así siguen siendo buenas para comer. También son buenas como semilla. Es una gran ventaja. Así que estas son de semillas que he estado guardando desde hace varios años. Lo más importante es que no cultivo ninguna otra variedad de frijol ayocote porque se cruzarían entre sí. Esa es una limitación. Probablemente no podrías hacer esto en un huerto comunitario británico típico, por ejemplo, donde hay muchos tipos diferentes de frijol ayocote creciendo. Quiero decir, podrías hacer el proceso, pero no obtendrías el resultado particular que yo encuentro que estos blancos tienen un sabor increíble, porque son como frijoles con mantequilla. Entonces, solo echando un vistazo rápido, al principio piensas que no hay mucho aquí. Y luego te das cuenta, bueno, en realidad sí hay bastantes. Y estos al principio sí necesitan algo de cuidado y atención porque están justo en el suelo y empiezan a enmohecerse si los dejas demasiado tiempo una vez que se han secado en la planta. Así que vamos a ocuparnos de estas hoy. Vamos a hurgar entre todas estas plantas para sacar estas vainas y desgranarlas. Y como ha sido un agosto seco aquí hasta ahora, están en buenas condiciones. Pero en un verano lluvioso puede pasar que las de abajo que están en el suelo en realidad se enmohezcan un poco antes de que las coseches. Y a veces pierdes algunas así. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, aquí podríamos tener una cosecha realmente importante. Si te imaginas todas estas vainas terminando de engordar y secarse, y aunque los frijoles se ven pequeños, eso es mucha comida. Siempre me sorprende cuánto rinden unos cuantos frijoles para comer y llenarte. Estamos regando, así que como no ha llovido mucho, 3 o 4 minutos por cada estructura de cañas en forma de tipi, tal vez cada 5 días más o menos. Porque si ves la increíble cantidad de área de hojas aquí, proviene de una superficie de suelo que no es muy grande. Y queremos que todas estas hojas estén trabajando al máximo posible, por eso vale tanto la pena regar. Y a veces se dice que cuando la gente ve un ejemplo aquí, no sé si puedas ver eso. A veces las flores no cuajan, la gente se pregunta si eso es un problema de polinización. En realidad casi seguro que es por el agua. Si no hay suficiente agua disponible para las raíces simplemente no darán fruto, no pueden. Las plantas de alguna manera saben que no tiene sentido. Luego les das agua y de repente notas que tus flores empiezan a cuajar y se convierten en pequeñas vainas. Así que estas, siendo ya mediados de agosto, apenas alcanzan a lograrlo antes de que se nos acabe el tiempo a principios de octubre, así que apenas tienen tiempo para lograrlo. Pero más allá de eso, ¿sabes? Podrías ir y quitar todas las flores así. Yo nunca lo hago. Quiero decir, es otro trabajo para el que no tenemos tiempo. Ellas mismas se irán regulando solas, pero sí creo que vale la pena. Creo que ya lo dije en el video anterior, de hecho, pero es solo para podar un poco el crecimiento excesivo. Y donde veas, en realidad estamos bastante al día con eso. Es más lo que sale en la parte superior, porque en la parte superior es donde la mayoría de los nuevos flores y el crecimiento están. Y no pasará mucho tiempo antes de que las plantas dejen de florecer. Y verás, realmente solo quieren producir semillas para el próximo año.